Vamos a orar. En primer lugar, Papi, gracias. Gracias porque tenemos tu palabra y te tenemos a ti que eres el autor de la palabra. Gracias porque de ella recibimos las claves para vivir una vida con fe y con esperanza. Abre nuestras mentes, dispón nuestros corazones. Haznos buena tierra, Padre, para recibir lo que tengas para nosotros hoy. Estamos en tus manos y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Dice que con esto de la pandemia había un papá que estaba teletrabajando. Y de pronto su muchachito, el niño, andaba por ahí medio molestándole y el padre tenía que terminar el trabajo y el padre dice, ¿cómo me las voy a arreglar para acabar el trabajo cuanto antes? Porque el niño no me deja. Total que el papi se acerca ahí a un revistero que tenía y agarra una revista bien grandota y la abre. Y ahí había un mapa del mundo, ¿no? Hemisferio norte, hemisferio sur, de esos que había antes. Y dice el padre, ya sé lo que voy a hacer. Voy a recortar en 50 o 60 trocitos el mapa, el puzzle, y se lo entrego al niño. Mira, un rompecabezas, un puzzle, ahí lo compones. Seguro que lo voy a tener entretenido por lo menos 40 minutos. Y el papá recorta el puzzle, 50 o 60 trozos, se lo da al niño. Pues chica, a los 20 minutos el muchachito llega con aquello todo pegado, arreglado. Y el padre sorprendido le dice, ya sé que eres hijo mío, pero ¿cómo lograste terminarlo tan rápido? Y el muchachito le dice, papi, yo no sé lo que tú estabas mirando. Yo por detrás veía una familia. Yo simplemente me dediqué a componer a la familia. Y luego le di la vuelta, porque para arreglar el mundo hay que empezar primero por la familia. Porque la familia se constituye en nuestro primer nido social de referencia. Porque de la familia recibimos las claves para vivir e interpretar la realidad. La familia nos da sentido de raigambre. Raigambre es un conjunto de raíces firmemente entroncadas que nos dan sentido de identidad, de origen, de propósito, que nos anclan y nos hacen partícipes, eslabones de una cadena generacional de la que usted y yo formamos parte. Por eso cuando yo veo a la juventud entusiasta, cantando, bailando, digo, gloria a Dios, hay futuro, hay esperanza, hay nuevos eslabones de una cadena generacional que tiene que seguir adelante. Qué bonito eso. Bueno, Alejandro Magno, nos vamos a la Grecia clásica. Alejandro Magno era un hombre que murió a los 33 años, miren, a la edad de Cristo, jovencito. Pero antes de los 33, el tipo logró conquistar todo el mundo conocido en aquella época. Era un hombre increíble, un general aclamadísimo. Tal es así que pusieron una ciudad que lleva su nombre a día de hoy en Egipto, Alejandría. Miren, la ciudad de Alejandría era increíble. Era el puerto comercial más maravilloso de todos los tiempos. Llegaban barcos de todo el mundo. Era el centro del saber cultural. Y el faraón de la época, que se llamaba, miren el nombrecito, el tipo se llamaba Ptolomeo II. Ya tienen el nombre ahí para su futuro hijo o nieto, Ptolomeo. Vamos, ni se le ocurra que me enfado. Este señor Ptolomeo quiso construir a la entrada de ese puerto, allí había una pequeña isla. Luego les digo el nombre de la isla porque es pertinente. En aquella pequeña isla, el faraón le encargó al arquitecto más famoso que había en el mundo, le encargó la construcción de una torre que perpetuara la memoria de aquel faraón, ¿no? Y entonces aquel arquitecto se lo tomó como el proyecto de su vida. Construyó una torre que tenía 90 metros de altura, la más grande del mundo en la época, era una maravilla. Y encima de la torre, Faraón decretó que tenía que haber una hoguera siempre encendida. ¿Saben cómo se llamaba la isla? La isla se llamaba la isla de Faro. Y a partir de aquel momento, a esas torres que tienen una luz se les llama faros. El primero que lo construyó. Y el nombre fue casual, porque la islita donde se erigió la torre se llamaba así, la isla de Faro. Pero el punto es que cuando termina la obra el gran arquitecto, claro, todo arquitecto quiere firmar su obra. Y entonces en la base de la torre, aquel hombre quería poner su nombre como el arquitecto que había hecho la torre. Pero llega el faraón y le dice, no hombre, la torre es un proyecto mío. Mi nombre es el que quiero que se perpetúe. Ahí en la base de la torre pones mi nombre. El arquitecto, muy contrariado, pero era un tipo muy inteligente, ideó la siguiente estrategia. Empezó a cavar, ahí en la base de la torre, empezó a cavar
Y cuando llevaba acabado un buen ratito, llegó a los cimientos más fuertes, que eran de mármol de la torre. Y sobre esos cimientos grabó con martillo y cincel su propio nombre ahí. Y después el hueco lo cubrió con una capa de yeso. Y encima de la capa de yeso grabó el nombre del faraón, Ptolomeo II. Claro, con el tiempo, la lluvia, tal, fue debilitando, diluyendo la capa de yeso y al final quedó revelada la verdadera autoría de quien había construido la torre. Hoy en día pasa igual. El faro de la verdad, la única que es Jesús, está siendo opacado por falsas placas de yeso. Por eso andamos en la época de la posverdad. Hemos rebasado la verdad como concepto absoluto y ahora hay muchas mini verdades que no dejan de ser grandes mentiras, ¿no? Hoy en día nos pasa igual. El faro de la luz, el faro de la verdad está siendo suplantado, opacado. Todos son fachadas. Hoy en día todo es light. Todo es descafeinado, pocas cosas tienen el valor de la autenticidad. Pero es que después Alejandría tenía la mayor biblioteca jamás reunida, la famosísima Biblioteca de Alejandría. Había volúmenes de todas las ciencias, de todo el saber, pero de pronto llegó por allí un judío y le dice al director del museo, que el tipo se las daba de que tenía todos los libros que podía tener, le dice, a usted le falta un libro. Y dice el director del museo, ¿qué libro me falta? Y le dice el judío, mire, le faltan las Sagradas Escrituras, la Torá. Y el hombre dice, wow, es verdad. Total que el director de la Biblioteca de Alejandría presenta unas cartas diplomáticas allí a Israel, viaja con una comitiva y pide ahí a los judíos que traduzcan las escrituras de los originales hebreo y arameo, la Torá, 5 primeros libros, Pentateuco, que lo traduzcan al hebreo, la lengua que dominaba aquella parte del mundo. Entonces, los judíos nombraron a 6 eruditos por cada tribu. 72 eruditos viajaron a Alejandría para hacer la primera traducción de las escrituras, de los originales hebreo y arameo, al griego. Ustedes saben, a eso se le denominó la Septuaginta. De esa versión provienen la mayoría de las versiones que hoy tenemos. ¿Y sabe dónde por 4 meses aquellos 70 al final fueron? Aquellos 70 eruditos tradujeron las escrituras en la isla de Faro, en la isla de la verdad. Por eso los faros, la luz que alumbra en medio de las tinieblas, la luz que nos abre la entrada a puerto seguro en medio de la noche oscura del alma, es una hermosa representación de Jesús en nuestras vidas, que en medio de las tormentas que enfrentamos, Él es la luz, Él es la guía, aunque hay tantas falsas placas de yeso que pretenden opacar la autoría y la verdad de la palabra. Claro, dado que vivimos en la época de la posverdad, donde la verdad ha sido rebasada y existen muchas mini verdades, sería interesante descubrir cómo uno, usted y yo, cómo uno es un cristiano auténtico, porque hoy todos son copias y fachadas, ¿eh? Cuando nosotros éramos recién casados, hace 30 años, en aquellos tiempos no existían los celulares todavía, pero empezaban los teléfonos inalámbricos. Miren, eran unos ladrillos así de grandes que había que levantarle la antenota. Y con María del Mar fuimos a comprar un inalámbrico. Compramos uno y mire, de la marca Panasonic, que no está mal. Pensamos que habíamos hecho la compra del siglo. Uy, qué pena, no era así. A los 3 o 4 días aquello empezó a tener interferencias. Y de pronto, cuando uno tiene un aparato de esos, lo tiene que envolver en su embalaje original para llevarlo a la tienda para que se lo cambien. Y cuando yo voy a poner el celular, el inalámbrico allí en la caja, me doy cuenta de que no era Panasonic, no, era Panasonic. Que era una pésima copia de un buen original. No servía para nada, servía para poco. Hay tantas falsas copias. Hay tan poca autenticidad hoy en día, hay tanta fachada,
Vivimos en la época de la intoxicación informativa, la infodemia, todo se mezcla en una confusión sin precedentes. ¿Cómo descubrimos hoy en día cuando uno es un cristiano auténtico? Porque de pronto no está muy claro. ¿Será, ustedes piensan que de pronto uno es un cristiano auténtico? Hombre, cuando tiene un lenguaje que le identifica como tal. Aleluya, gloria a Dios, bendiciones, hermano, amén. ¿Ustedes creen que el lenguaje cristiano le identifica a uno como cristiano? Entre otras cosas, porque la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Allá en Chiriquí decían, ay papá. Es verdad, hermanos. Esto quiere decir que de pronto puede haber personas aquí que sí, que asistan a la misa dominical del domingo, cumplan con todos los rituales religiosos, pero que de pronto no van a entrar en el reino de los cielos. Yo no sé cómo hay que interpretar eso, pero el asunto es serio, ¿verdad? ¿Dónde está la autenticidad de nuestro cristianismo? Si la autenticidad y los rasgos que nos caracterizan no tiene que ver con nuestro lenguaje, ni con nuestra asistencia a los cultos y a las reuniones, ¿qué nos caracteriza como cristianos auténticos? En medio de una sociedad que tiene tantas copias, tantas falsedades, tantas placas de yeso, que pretenden opacar la verdad. Miren, yo les voy a compartir un texto y abra usted la Biblia o enciéndala en Juan 17. Juan capítulo 17. Este texto, mis amados hermanos, yo lo compartí hace muchos años aquí mismo. Y miren que uno tiene predicaciones muchas, pero de alguna forma tanto en Chiriquí como aquí, Dios nos ha llevado, tanto allí como ahora aquí, a trabajar ese texto más a profundidad, porque es bien pertinente. Juan 17. Miren, ese texto es increíble, toda la palabra, ¿eh? Pero usted a veces no ha visto una película, seguro que sí. Hay películas donde de pronto tenemos a un señor en el lecho de muerte, se va a morir, tiene una enfermedad terminal y llama a su familia, a sus allegados, porque va a pronunciar sobre ellos sus últimas palabras. ¿Ustedes creen que las últimas palabras de alguien que sabe que va a morir serán importantes? ¡Wow! Son el testamento vital de esa persona. Juan 17 se da en un contexto absolutamente dramático. Es Jesús que, reunido en el aposento alto con sus 12 incondicionales, va a pronunciar sobre ellos las últimas palabras antes de completar la obra para la que le había enviado el Padre. Si leyéramos capítulo 2 atrás, veíamos que Jesús está ahí reunido con los 12. Y Jesús sabía ciertísimamente lo que le iba a acontecer pocas horas después. Él iba a ser crucificado, torturado y sacrificado por usted y por mí, precisamente. Y sabiendo ciertísimamente la copa amarga que Jesús iba a enfrentar, tiene necesidad de reunir a sus 12 incondicionales para pronunciar sobre ellos su testamento vital. Por eso lo llamamos el testamento del Hijo, porque literalmente son las últimas palabras de Jesús en esta tierra antes de cumplir la obra para la que le había enviado el Padre. El contexto es dramático. Y en esa hora amarga, sabiendo Jesús ciertísimamente lo que le acontecía, lo que pronuncia y de lo que entresacamos aquí, lo importante son 6 rasgos que tienen que caracterizar su vida y la mía como un cristiano auténtico. Primer rasgo que debe de caracterizar su vida y la mía como un cristiano auténtico. Miren, vamos a empezar por el principio, verso 1. Estas cosas habló Jesús. Sí, porque Él les venía preparando. Si leemos lo que antecede, Jesús les va hablando de que Él se va, Jesús les dice que no se preocupen, que les dejará al Consolador, va preparando a sus discípulos. Estas cosas habló Jesús. Pero luego dice el texto, y levantando los ojos al cielo. Esa frase, como ninguna en la Biblia, no está ahí porque sí. Es utilizada en el Antiguo Testamento con un simbolismo bien hermoso.
y levantando los ojos al cielo. Quiere decir que no habiendo nada en esta tierra sobre lo que Jesús pudiera poner su esperanza, frente a la copa amarga que tenía que pasar, levanta los ojos hacia su Padre, el único que le podía librar de la copa amarga y que no le libró por amor a usted y por amor a mí. Es un contexto dramático. Cuando yo era jovencito, allá en mi tierra, en Asturias, yo nací en el norte de España, la tierra más verde, llena de ríos, llena de lagos. Su pastora Iris anduvo por allí hace no tanto en una iglesia. Yo me acuerdo algún sábado con papi ya está con el Señor, pero cuando éramos chiquititos salíamos a pescar por los ríos de Asturias. Papi nos calzaba unas botas de goma, de caucho, y teníamos unas cestitas aquí de mimbre. Era para guardar los peces. Nunca pescábamos nada, ¿no? Pero eran momentos hermosos con papi ahí en la naturaleza. Tendría yo 5 añitos. Yo me acuerdo un día que había un tramo de río. En aquel tiempo me parecía, era un riachuelito, pero cuando uno es chiquitito todo le parece más grande, ¿verdad? Y había un tramo de río y yo tenía que cruzar a la otra orilla. Y yo tenía miedo, yo no me atrevía. ¿Saben lo que hice? Levanté los ojos hacia mi Padre. Él ya está con el Señor, pero en aquel tiempo para mí, papi era el hombre más fuerte del mundo. Él me tomó en sus brazos y me pasó a la otra orilla. Ese es el sentido del texto. Un hijo angustiado que no sabía cómo pasar la copa amarga que tenía que pasar y que acude al único, su papá. Y su papá no le pasa a la otra orilla. Por amor a usted y por amor a mí. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora había llegado, hermanos? La hora en la que todas las profecías del Antiguo Testamento iban a tener su perfecto cumplimiento en la muerte y resurrección de Jesús. La hora en la que la historia iba a pasar a denominarse en antes y después de Jesús. Esa hora es la que estaba a punto de acontecer en ese contexto absolutamente dramático, horas antes de la tortura y la muerte de nuestro Señor. Por eso el verso 4, fíjense, dice ahí: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra. Qué interesante, he acabado la obra. Esa palabra, acabado, en el griego, en el original, es teleion. Y usted sabe lo que es teleion. Alguna vez fue al teatro, ¿verdad? Cuando usted va a un teatro y la obra concluye, ¿qué es lo que se baja o se corre? El teleion. ¿Indicando qué, amados? Indicando que la obra concluyó. Ese es el sentido del texto. El telón sobre la obra más impresionante de todos los tiempos estaba a punto de ser cerrado, indicando consumado es. Usted y yo estamos aquí en base al cumplimiento de esos momentos dramáticos donde el Hijo no se echó atrás, ni el Padre se lo permitió para que la iglesia cristiana pudiera comenzar su andadura. Y en esas últimas palabras, en el testamento vital de un condenado a muerte, el Señor nos deja 6 rasgos para que la verdad brille y no sea opacada por falsas placas de yeso. 6 rasgos que deben de caracterizar su vida y la mía como cristianos auténticos. Y acuérdese que un cristiano auténtico tiene que tener integridad. Y acuérdese que la integridad se compone de 2 conceptos: creencia y experiencia. Aquí recibimos la creencia, aquí se ora, aquí se lee, aquí se predica, aquí se canta, aquí recibimos la creencia. Pero de nada sirve la creencia si cuando traspasamos las puertas del templo y llegamos a la realidad cotidiana de nuestro día a día, esa creencia no se transforma en experiencia. Sirve de poco. Cuando la creencia que recibimos en la iglesia se transforma en la aplicación de los principios en el contexto primero, que es la familia y que es el hogar, estaremos teniendo integridad. Sí, amados, porque ¿de qué sirve cantar, alabar, gloria a Dios, aleluya, reír, llorar?
¿De qué sirve si cuando llegamos a casa, primer contexto social de referencia para aplicar lo que aquí se canta, se lee, se ora y se predica, de pronto tenemos malas palabras, malos gestos, no hacemos lo que debemos, hacemos lo que no debemos? ¿Se dan cuenta? El banco de pruebas de la autenticidad de nuestro cristianismo no se mide en el culto, se mide en la vida cotidiana, en el día a día. El culto de labios del domingo ha de provenir de un culto de vidas santas de lunes a domingo. Y esa es la realidad. Así somos íntegros. Esto es como los viejitos que van a sacar plata al banco. Y de pronto llega un atracador y empieza a pegar disparos. Y al viejito le dan un disparo en el oído. Llega la ambulancia, se lo lleva de urgencias. Y de pronto uno de los guardas de seguridad se acerca allí a la señora y le dice: señora, pero usted no está preocupada, que a su marido le han dado un disparo en el oído. Se lo llevan a vida o muerte y usted ahí tan tranquila. Y la viejita, la viejita le dice: ay no, son muchos años ya, yo a mi marido lo conozco tan bien, mire, a mi marido lo que le entra por un oído le sale por el otro. Si en la iglesia, amados, si en la iglesia lo que nos entra por un oído nos sale por el otro, a esos Jesús los llamaba sepulcros blanqueados. Muy cumplidores, leyes, normas, pero podridos por dentro. Blanqueados por fuera en apariencia, pero podridos por dentro, ¿no? La palabra tiene que calar, tiene que ser aplicada. Por eso el primer rasgo, ahora sí, el primer rasgo que debe de caracterizar nuestra vida como cristianos auténticos, verso 3, miren qué sencillo, hermanos, es que lo profundo es lo sencillo en la palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Hay mejor forma de sintetizar lo que es el Evangelio? Esto es el Evangelio, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Primer rasgo que debe de caracterizar su vida y la mía como cristianos auténticos: el cristiano auténtico conoce a Dios, tiene una relación con Dios. ¿Cuándo? Ya les digo yo, diaria. Si usted no tiene una relación diaria con Dios de leer y de orar la palabra, usted está cometiendo la imprudencia de salir al ambiente de este mundo desprotegido, sin la armadura de Efesios, que solo se consigue en oración. Y cuando usted sale al ambiente y a la intemperie de un mundo hostil, sin la armadura, los dardos de fuego del maligno sí le van a impactar. Yo un día vi un reportaje de los indios allá, unos indígenas por una tribu de Brasil, y los hombres tenían grandes cerbatanas. Era muy interesante porque el tipo se iba por ahí por la jungla y tomaba un pincho, un puercoespín. ¿Le dicen ustedes puercoespín al animal ese con tantos pinchos? Ya tenía el dardo, el pincho. Pero luego el hombre se iba por las zonas húmedas y había por ahí unas ranitas multicolores hipervenenosas que tienen aquí en el cogote la glándula de veneno. Y el hombre cogía el pinchito e impregnaba en el veneno de la rana, veneno letal, y tenía una cerbatana tan alta como él. Ponía el dardo allí y se iba por la copa de los árboles viendo si veía algún monito, y de pronto el hombre cogía la cerbatana y al monito ¡ping! Le daba ahí el dardo, pero bueno, una cosa así tampoco, el monito seguía saltando, pero saben, ese veneno letal, lenta pero imperceptiblemente iba paralizando su sistema nervioso. Y a los pocos minutitos, aquel mono empezaba a tropezar, trastabillar, y a los 5 minutos o menos caía fulminado. Y yo pensaba, así opera el enemigo en nuestras vidas, porque el enemigo no lanza flechas, lanza dardos. La flecha es muy evidente, grandota, a usted se la disparan en un órgano vital y de un segundo a otro está muerto. El dardo es muy sutil y lo sutil es más peligroso. Les llega el dardo, hay el pinchacito, una cosa chiquitita, y poco a poco ese dardo empieza a paralizar su vida espiritual y lo seca espiritualmente. Ya puede venir usted con la Biblia bajo el brazo y acudir, como les digo, a las fiestas de guardar, al culto, pero está seco espiritualmente. Ya le va bien al enemigo eso, ¿verdad? Por lo tanto,
El primer rasgo que tiene que caracterizar su vida y la mía es que el cristiano conoce a Dios, tiene una relación auténtica, tiene una relación diaria con Dios. No hay otra forma, hermanos. La autoridad espiritual no nos viene de otra forma, sino es orando y leyendo la palabra de Dios. Hace 4 años o 3, en nuestra casa en Sevilla, los pastores Seres y Irmes conocen bien nuestra casa, tienen una habitación allí permanente. Vamos, de hecho, cuando queremos invitar a alguien les pedimos permiso si podemos alojarlos en su casa en Sevilla, en su habitación, y nos lo dan siempre. Bueno, pues allí tenemos 4 naranjos y un limonero, naranjas ricas de zumo. Y un día María del Mar me dice, Juan, sube ahí al árbol, los arbolotes son grandes, y me dice, hay unas naranjitas por allá arriba, subes y las coges. Entonces yo subo, con cuidadito, ¿verdad? Y cuando me subo al árbol, veo que allí hay un nido de pájaros. Y veo 3 huevos de un pájaro que ustedes aquí no tienen, entiendo. En España se llama mirlo y es un pájaro negro con el pico naranja. Y me pongo a investigar sobre el mirlo. A mí me encanta investigar sobre la naturaleza porque, saben, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando entendemos lo natural, casi siempre tiene una aplicación en lo sobrenatural, ¿no? Y me pongo a investigar sobre el mirlo y descubro que el mirlo es un pájaro que canta antes del amanecer. Y es verdad, porque con María del Mar, de buena mañanita, antes de que amanezca, nosotros escuchábamos el canto de un pájaro. Yo no sabía que era el mirlo. Miren, hace algo parecido a esto. Es un silbo apacible y delicado. No tiene mucha potencia el mirlo, Y canta antes de que amanezca, cuando lo natural es que de la que amanece, y precisamente porque amanece, todos los pájaros empiezan a cantar al mismo tiempo. Y descubro que el mirlo, como es un pájaro muy territorial y no tiene una voz tan potente, él canta primero para que otras voces no ahoguen la suya propia. Y Dios me habló. Juanito solo me lo dice el Espíritu Santo y la señora esa que está ahí, que es la secretaria del Espíritu Santo, claro. Siento que papi me dice, Juanito, así te quiero yo también. Que la primera voz que escuches, antes que seas contaminado por otras muchas voces al empezar el día, sea la mía. Y desde ese momento, yo tengo el privilegio cada mañana, antes de que amanezca, tomar mi primer cafecito. Perdone, yo lo tomo Arábiga Colombia 100%, pero si me dan el Geisa ese, bueno, el pastor ya me compró el Geisa ese, ya me compró un paquetito, me lo llevo para España. Ese cafecito en mi lugar secreto es mi mejor momento del día. Está todo tranquilo, solo se escucha el mirlo. Y yo hago la palabra, y leo, y oro. Si me quitan ese momento, me quitan la vida, me quitan la savia. Porque si la raíz es santa, también lo son las ramas. Porque si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Nunca se olviden que el primer rasgo que debe de caracterizar su vida y la mía como cristiano auténtico es que usted tiene que conocer a Dios, y para conocer a alguien hay que pasar tiempo con esa persona. Pasen tiempo diario con Dios, amados. No hay excusas. Y si no tiene tiempo, lo busca y lo planifica, porque hay que escuchar su voz primero. Segundo rasgo, y no se preocupen que no me detengo tanto en los 5 que quedan. Segundo rasgo que debe de caracterizar su vida y la mía como un cristiano auténtico. Tenemos ahí en el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Segundo rasgo que debe de caracterizar su vida y la mía como un cristiano auténtico. El cristiano auténtico obedece la palabra de Dios. No la guarda en el sentido de la conserva, la guarda en el sentido de que la obedece, de que la cumple, de que la pone en práctica. Por eso a veces nosotros decimos que el cristiano tiene deficiencia de vitamina A, ¿verdad? Aplicación. Miren que nos cuesta aplicar, Sabemos, leemos, memorizamos, recitamos y nos cuesta aplicar, nos cuesta. Pero esa es el segundo rasgo
que debe de caracterizar su vida y la mía. El cristiano auténtico guarda, obedece, cumple, pone en práctica la palabra de Dios. Miren qué versículo tan interesante, yo se lo leo, no hace falta que lo busquen. Isaías 26, verso 2, dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Sabe lo que somos usted y yo, amados? Somos los guardianes de la verdad. Probablemente los únicos guardianes de la verdad que queden entre tanta mentira, entre tanta falsedad, entre tanta placa de yeso que pretende opacar la verdad de la palabra. Somos gente justa, guardadora de verdades. Por eso hay que memorizar la palabra, hay que leerla, pero sobre todo aplicarla. Estos días yo venía hablando en alguna de las reuniones de una señora que es increíble, se llamaba Marian Diamond, acaba de morir hace poquito, ahí en pandemia. Era una viejita ilustre, profesora emérita de la Universidad de Berkeley, allá por Los Ángeles, y ella descubrió lo que Dios ya había creado y que se llama la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad que tiene nuestro cerebro de configurar sus redes neuronales en base al pensamiento que introducimos, ¿no? Imagínese usted que es una persona, pues no sé, muy negativa. En España decimos que no para de mirarse el ombligo, que se cree que la vida gira en torno a ella, que se cree que le va a pasar cualquier accidente. Tiene una visión negativa de la vida. Si esa persona persiste en un pensamiento negativo, la plasticidad cerebral, miren lo que provoca. Hay redes neuronales en nuestro cerebro, están formadas por células. Las células reciben y transmiten información, la que usted lee, la que usted piensa, lo que usted le dicen, eso va a nuestras células. Y como tienen impulsos eléctricos, mediante un proceso que se llama la sinapsis, la información que recibe una célula la transmite a otra célula, y esa célula a otra célula. Y si usted está teniendo un pensamiento muy recurrente, por ejemplo en negativo, se va formando en su mente una red neuronal de pensamiento negativo, debido a la capacidad que tiene el cerebro de adaptar sus redes en base a lo que entramos aquí. Y si esa persona persiste en un pensamiento muy negativo, ¿sabe lo que acaba ocurriendo? Que esa red neuronal se convierte en una red neuronal preferente y esa persona va a vivir amargada toda la vida, porque ya se estableció una ruta cerebral, una red neuronal preferente. Por eso, amados, usted y yo tenemos que comer, tenemos que leer, tenemos que hablar, tenemos que predicar, tenemos que vivir, tenemos que memorizar la palabra. ¿Para qué? Y dice Proverbios no sé cuánto, tal es el pensamiento del hombre, así es él. Plasticidad cerebral. Cuando usted mete en su mente la verdad, en su mente se establece una red neuronal en base a la verdad. Y si usted persevera en leer, en orar y en memorizar la palabra, usted va a establecer redes neuronales de preferencia en su mente. Y de pronto va a andar como Dios quiere que ande, en la verdad. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. También Isaías 26, 3. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Filipenses 4. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses 4? En primer lugar, todo lo verdadero frente a tanta mentira, todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo amable, tal. Si hay virtud alguna, si algo digno, en esto pensad. Red neuronal de pensamiento. Y el Dios de paz, estará con vosotros. Primer rasgo característico de su vida y la mía como cristianos auténticos: el cristiano auténtico conoce a Dios. Segundo rasgo característico: el cristiano auténtico obedece la palabra de Dios, la cumple, la pone en práctica. Tercer rasgo que debe de caracterizar su vida y la mía como cristianos auténticos. Verso 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Miren qué interesante, hermanos. El cristiano auténtico honra a Cristo con su conducta, glorifica a Cristo con su conducta. ¿Lo hacemos 24/7? No, ya le digo yo que no.
Es que el Señor no terminó su obra en nosotros. Seguimos tropezando, seguimos cayendo. Por eso el Salmo 101, qué bueno que existe, verso 6, Salmo 101, 6, en la integridad, Salmo 101, verso 6. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Fíjense que dice el que ande, no el que ya llegó. No hemos llegado todavía y en un camino a veces tropezamos, en un camino a veces nos caemos y Dios lo sabe. Y no le importa a Dios a tanto si nos caemos o no, que sí que le importa, pero sobre todo le importa que usted se levante, se sacuda el polvo, aprenda del error cometido, pida perdón y continúe porque andamos en el camino de la perfección. Y Él sigue completando su obra, ¿verdad? Sigue completando su obra, pero tenemos que procurar glorificar a Cristo con nuestra conducta. Esa es la realidad. Yo tenía el pez ahí en la trasera del carro. Aquí he visto algún carro que tienen ¿alguno de ustedes tiene el pez puesto ahí en el carro? ¿Ustedes no manejan eso? Nadie lo tiene entonces, ¿no? ¿Alguno de ustedes lo tienen? Bueno, eso tiene un riesgo. Yo tenía, ahora tenemos uno, pero más chiquitito. Y un día íbamos con María del Mar en el carro, y ustedes me van a entender, qué pena, yo soy de esos de los que pierden la santidad cuando maneja a veces, ¿no? Sí, porque de pronto hay alguien que hace algo indebido, un semáforo y tal, y entonces yo quisiera y me apetecería bajar la ventanilla y decirle, y en una situación de esas, cuando yo quería bajar la ventanilla y decirle 4 cosas ahí al Señor, la secretaria del Espíritu Santo me dice, Juanito, que llevas el pez detrás, y lo que hagas o digas va a honrar o no a quien estás representando. Bueno, quizá usted no tenga el pez en el carro, quizá no tenga ni carro, pero si usted se llama cristiano, el pez lo tiene aquí. Y todo lo que haga con su conducta va a honrar o deshonrar no solo a aquel a quien representa, sino también a la iglesia donde usted se congrega. Por tanto, qué importante, ¿verdad? El cristiano auténtico glorifica a Cristo con su conducta. Teníamos en Mallorca un hermano que tenía una empresa de telecomunicaciones, se llamaba Astrasa, y un día se quedó sin un empleado, contrató al primero que encontró sin muchas referencias, le pone la camiseta con el logotipo de Astrasa y se despiden hasta el fin de semana. Y el sábado, paseando con su esposa, observa que el hermano que tenía, el hermano, no sé si era hermano, creo que no, que tenía la camiseta de Astrasa, estaba en un restaurante borracho completamente, allí agarrado, diciendo tonteras, blasfemando, y llevaba puesta la camiseta. El alemán se fue, lo agarró del pecho y le dijo, desgraciado, estás manchando el nombre de mi empresa, quedas despedido. Y lo botó. Nuestro buen alemán llega a su casa y en su sillón favorito Dios le dice, así me siento yo también cuando no me glorificas con tu conducta. Y es verdad, hermanos. Somos cristianos 24/7 y lo que hagamos con nuestra conducta va a honrar o no a aquel a quien estamos representando. Qué importante. 4º rasgo característico de un cristiano auténtico. Verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Miren, el cristiano auténtico tiene el gozo de Cristo consigo. ¿Verdad que a veces vemos hermanos por ahí con cara de vinagre, ¿no? Parece que están estreñidos, están ahí. El cristiano no puede andar por ahí medio estreñido con cara de vinagre. El cristiano tiene que tener el gozo de Cristo. Pero acuérdense que gozo no es andar medio metro elevado del suelo, como si estuviéramos en un aparente estado de felicidad permanente. No, eso no es gozo. Gozo es una condición interna que no depende de la situación externa. Un día, en un país de Oriente, un príncipe convoca un concurso de pintura y había que pintar 2 cuadros. Uno que reflejara, el motivo de la pintura era un cuadro que reflejara la paz que podemos tener en este mundo. Y fueron llevados 2 cuadros a la presencia del príncipe para que él eligiera cuál de ellos representaba mejor la paz que podemos tener en este mundo. Miren, uno de esos cuadros era un atardecer por ahí en cualquier playita de las de la zona de Bocas del Toro y por ahí,
la arena blanca y fina, ¿no? El atardecer, el rojo del sol fundiéndose ahí en el horizonte, las palmeras. Bueno, era una cosa, usted miraba el cuadro y le daba una paz, ¿verdad? El otro cuadro era una tormenta. Dios mío, miren, los árboles estaban como doblados por la furia del viento y una cascada impetuosa de agua salía. Uno miraba aquel cuadro y menos paz le entraba de todo. Pero cuando detenidamente el príncipe miró el cuadro, se dio cuenta de que detrás de la cascada impetuosa de agua había un nido de pajaritos también, y había 2 pajaritos chiquititos ahí, y la mamá dándoles de comer. Y el príncipe toma el cuadro de la tormenta y dice, miren, este es el cuadro que mejor refleja la paz que podemos tener en este mundo, porque en este mundo podemos tener paz a pesar de la tormenta. Paz, amados, paz no es ausencia de problemas, no, los vamos a tener. Dios no nos libra de los problemas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me librarás del valle de la sombra de muerte. No, Él nos va a hacer pasar por los valles de la sombra de muerte, pero se compromete a tomarnos de la mano y pasar la circunstancia difícil que usted esté atravesando. Y Él, no sé por qué motivo, nos enseña en el sufrimiento, nos enseña en la prueba, porque todas las cosas ayudan para bien a aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. El cristiano auténtico tiene el gozo de Cristo. Gozo no es ausencia de problemas, pero sí paz y estabilidad, aún en medio de ellos, ¿no? Quinto rasgo que tiene que caracterizar su vida y la mía como un cristiano auténtico, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Claro, es evidente, ¿verdad? El quinto rasgo que tiene que caracterizar su vida y la mía como un cristiano auténtico es que el cristiano auténtico busca la unidad con sus hermanos. La esposa del alemán, el de la empresa esa de telecomunicaciones, un día tuvo un sueño, una visión, y ella soñó que Jesús se le acercaba con un semblante de profunda tristeza y que le decía: he reducido toda la ley y los mandamientos a uno solo. Amarás al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. He reducido toda la ley a uno solo y ni siquiera ese sois capaces de cumplir. Qué tremendo, ¿verdad? Nos cuesta la unidad. La unidad es la marca distintiva del cristiano. La unidad tiene que comenzar en el hogar. Unidad entre los esposos, que se llama intimidad y es el fruto principal de toda relación matrimonial. Unidad en la iglesia, unidad en nuestro puesto de trabajo. La unidad no es una opción, es una obligación para que otros crean que somos auténticos. Y a veces la iglesia, entre muros denominacionales y creencias diversas, no se habla con fulanito porque pertenece a una iglesia donde piensan que el Señor viene antes, otro dice que viene después, otro dice que viene en medio, y uno dice que la salvación se pierde, otro dice que no. Y en todas esas cuestiones doctrinales que pertenecen a la periferia del Evangelio, estamos perdiendo la oportunidad de ser sal y luz y de que otros vean que somos uno en Cristo. Por eso el cristiano auténtico busca la unidad. Sexto y último rasgo que debe de caracterizar su vida y la mía como cristiano auténtico, verso 26. Miren, esto sí que son las ultimísimas palabras de Jesús antes de que lo arresten. Lo último que pronuncia antes de cumplir la obra. Y por cierto, lo más importante. Está en último lugar, pero es el rasgo más importante. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El cristiano auténtico refleja el amor de Dios en otros. El cristiano auténtico tiene una conducta presidida por el amor de Dios. El amor marca la diferencia, amados. Había una niña que en medio de la noche
tuvo una pesadilla y se despierta llorando, llamando angustiada a su mamá. Y su mamá la toma, la abraza y le dice: hijita, no te preocupes, Dios está siempre contigo, Él nunca se olvida de ti, en todo momento Dios está contigo. Y le dice la niña: mami, ya lo sé, pero a veces necesito ver a Dios con piel sobre Él. ¿Sabe lo que somos usted y yo? El cuerpo de Cristo y por lo tanto la piel de Dios. Dios no utiliza ángeles, Dios utiliza su cuerpo, que somos usted y yo. Y cuando usted se acerca al hospital para acompañar a un hermano o no hermano que tiene de pronto una enfermedad terminal, y usted pasa un ratito con él y le toma la mano y ora, es la piel de Dios quien le toma la mano y ora. Cuando usted de pronto acompaña a alguien en un proceso doloroso, por el motivo que sea, o cuando hace algún acto bondadoso por un hermano o por otro que no sea hermano, usted está siendo la piel de Dios para esa persona. Somos el cuerpo de Cristo, somos la piel de Dios y nuestras obras tienen que hablar de aquel al que estamos intentando imitar y al que estamos intentando glorificar. Un día yo viajaba en avión, no sé, venía para esta parte del charco, no recuerdo a dónde. Y delante mío, con esto ya voy terminando y entramos en un tiempito de orar. Delante mío venía un papá y su hijo. Eran judíos, yo lo supe porque llevaban la cosa esa, la kipá. Y llegada la noche, yo estaba medio dormido, ¿no? No iba en primera, que te puedes recostar, ¿no? Iba en turista y bueno, andaba ahí medio trampeando con el sueño, como algunos trampean ustedes con el sueño ahora, ya les veo. Broma. Y de pronto estaba yo así medio dormidito y miren, escucho Abba. Y me quedo ahí. Y de pronto vuelvo a escuchar Abba. Y digo, ¿me estará hablando Dios? Estaba yo emocionadísimo. Y cuando me acabo de despertar, veo al niño judío despertando a su papá. Abba, Abba. Se ve que el niño también había tenido una pesadilla. Y cuando el papi se despierta, el papi toma al niño en sus brazos. Mire, y le empieza a cantar una nana en hebreo. Casi hasta me duermo yo también. Y allí a 10.000 kilómetros de altura, cuando aquel señor judío le cantaba una nana en hebreo a su niño, vinieron a mi mente las palabras del Salmo 42. Porque de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico y su oración estarán conmigo. Y Él nos cuida y nos protege como si fuéramos bebés en sus manos. Y aún en la noche más oscura del alma, Él los canta una nana. Y nos asegura que en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso, amados, usted y yo somos llamados a ser cristianos auténticos. No podemos rebajar la medida de lo que Cristo depositó en cada uno de nosotros. Por eso el cristiano auténtico, mire, como guerreros que usted y yo tenemos que ser, con la espada de la verdad, como baluarte, revestidos con la armadura de Efesios, el cristiano auténtico conoce a Dios. El cristiano auténtico obedece a Dios, cumple su palabra. El cristiano auténtico honra a Dios. El cristiano auténtico tiene el gozo de Cristo cumplido en sí mismo. El cristiano auténtico busca la unidad con el resto del cuerpo. El cristiano auténtico refleja, vive una vida presidida y gobernada por el amor de Dios. ¿Saben? Cuando leo esos 6 rasgos que deben de caracterizar mi vida, a veces me digo, Señor, no, me cuesta cumplirlos. Y el Señor me dice, ya lo sé. ¿Saben lo que me dice el Señor? Nos cuesta a todos. El Señor me dice, yo ya sé que tus pecados son muchos, pero mi gracia es mayor. Y sus pecados quizás son muchos, pero su gracia es mayor. De manera que, amados, adelante. Mire, voy a pedirle que cierre sus ojos ahí donde está. Si está al lado de los suyos, de su familia, puede tomar ahí de la mano. Miren, amados, qué privilegio abrir la palabra, desgranarla. Qué privilegio. Este es un momento sagrado.
Este es un momento sagrado y hermoso. Papito querido, gracias. Gracias por tu palabra grabada en el mármol y que ninguna placa de yeso puede opacar. Estamos contigo. Estamos en la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Papi, bendice a cada hermano aquí presente. Cada hueco de soledad, cada situación de angustia, cada problema por resolver. Papi, bendice a cada hermano aquí en esta noche, en sus soledades, en sus luces y en sus sombras. Tú conoces, Padre. Tú viniste a cumplir tu obra para que cada uno de ellos pudiera estar aquí y para que continuemos adelante, a pesar de que somos frágiles vasos de barro y a pesar de que tú no has completado aún tu obra en nosotros. Pero seguimos contigo, papi. Tú nos tomas en tus brazos y nos haces pasar a la otra orilla. Nos tomas en tus brazos y nos cantas una nana como si fuéramos la niña de tus ojos. Papi, ¿cómo te necesitamos? Tú eres el ancla que asegura firmeza y estabilidad en medio de las tormentas de la vida. Papi, tú eres el faro que alumbra la entrada a puerto seguro en medio de la noche oscura del alma y las tormentas. Papi, tú eres el aceite que sana y calma nuestras heridas. Papi, tú eres el cayado que nos anima y nos alienta a caminar por los senderos tortuosos de la vida. Ayúdanos, Padre, ahora al salir por las puertas del templo, a cumplir en nuestras vidas esos 6 rasgos que deben de caracterizarnos como cristianos auténticos. Obedece a Dios, honra a Dios, le glorifica con su conducta, busca la unidad, tiene el gozo de Cristo y tiene una conducta presidida por el amor de Dios. Estamos en tus manos, papi. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en medio de la oscuridad, en medio de la tempestad, te tenemos a ti como firme ancla de nuestra alma. Salmo 43 dice así: en medio de la oscuridad y en medio de la perversión de este mundo, envía tu luz y tu verdad. El faro envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo templo y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, el Dios de mi alegría y de mi gozo. Padre, gracias, cómo te necesitamos. Tu paz y tu presencia asegurada en nuestras vidas, Padre. Oh Señor, gracias. Sentimos tu presencia.